Rosa, aquí había una consulta respecto a lo que usted dijo, que para usted el actuar del Congreso fue inconstitucional y preguntan por qué no ir al TC en lugar del Poder Judicial en este caso, para en todo caso Porque el presentar un proceso de amparo precedente. en nuestro modelo comienza con el Poder Judicial. Okay. Y además con el agravante, en este caso, que como es una resolución del Congreso, hubo una modificación del Código Procesal Constitucional para que lo conozca la sala. Y la sala que lo va a conocer es la sala del magistrado Ordóñez, que bueno, ustedes ya lo conocen por noticias al doctor Ordóñez, ¿no? Ahora, siendo un cajón desastre, que es esto de la incapacidad moral permanente, que además lo hemos dicho nosotros en el diario varias veces. No es una Sí, figura que hemos múltiples criticado. editoriales, ¿no? Hemos criticado a modo de diario, he criticado yo también a título personal. Lo cierto es que esto está ahí, ¿no? Entonces, un más del 90% de la población desaprobaba a la presidenta, que eso no quiere decir que esté diciendo que es incapaz moral permanente, pero existía en general este sentir de que la presidenta pues estaba abordando de manera frívola o estaba abordando con insensibilidad del tema, no había dicho pues que no respondan las llamadas, ¿no? Todo este panorama que pues se traducía en la población queriendo que la presidenta rinda cuentas o que se vaya. Finalmente el Congreso, en lo que es este marco de cajón desastre, decide vacarla por incapacidad moral permanente. ¿Cómo es que usted le responde a la población de que en este caso no se trata de una incapacidad moral? El principal proceso de desconstitucionalización que tienen los estados actualmente es sustituir a la Constitución por algo que es todo y es nada, que es el pueblo, ¿ya? Puede ocurrir 99% de desaprobación, y eso no importa, porque los estados constitucionales no se fundan ni mueven con eso. Totalmente de acuerdo, pero ¿Ya? existe esta figura. Existe esa figura. Pero justo iba a avanzar a ese asunto. Pero la figura existe, la cosa es que ha tenido un vaivén, y finalmente tuvo un antes y después con la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, las mociones de vacancia tienen que tener la definición de lo que entiendo. Segundo, los hechos que supuestamente comprenden la incapacidad moral. Y tercero, tiene que tener los medios probatorios. Es decir, ya no quiere que solo sea un ejercicio retórico o que aparezca la posibilidad de confundir de algo que no existe. No existe incapacidad funcional, no existe vacancia por impopularidad. Eso no funciona, porque lo impopular es muy fácil de construir. Yo me acuerdo de esa tarde infame. Miren la Embajada de Ecuador, miren la Embajada de Panamá, miren, persigan, como si estuviera yéndose a buscar un asilo. ¿Y eso para qué? Para crear condiciones emocionales. Para crear la percepción, crear percepciones es absolutamente sencillo en estos momentos. Ahora, nuevamente, más allá de las posiciones que haya, el reglamento del Congreso no permite que se adelante la votación justamente de la vacancia cuando se alcanzan los 104 votos, que fue lo que pasó, y eso en este caso que se hizo así. Hasta antes de la sentencia del habeas corpus de Pedro Castillo. Usted lo puede revisar. Miren, en esa sentencia del parágrafo 27 al parágrafo 34 y se van a dar cuenta precisamente el tribunal, porque como Castillo está hablando de los 101 votos, se pronuncia sobre el tema. Y se sabe que ella no. O sea, no importa. Y aborda el tema. Pero encima de eso también tenemos que comprender que los reglamentos no pueden estar por encima de la Constitución. Cuando aparece ese asunto, aparecen derechos fundamentales en juego. Por ejemplo, nuevamente, si a mí me convoca, si eso... A ver, si esto no tuviera tutela en el Perú, lo gano caminando en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana. Caminando. ¿Por qué? Porque ya es una repetición de situaciones. ¿Pero qué es lo que ganaría? ¿Que se retire este calificativo de incapaz moral permanente o que se restituya a la presidenta? Ya la restitución es imposible a partir de la definición del resultado electoral. Claro, por eso. La definición del resultado lo que va a hacer es que el Estado peruano va a ser condenado. Nuevamente, por hacer las cosas mal. ¿Usted cree que el Estado peruano podría ser condenado por esta vacancia de Dina Boluarte si es que usted hipotéticamente llevase el caso? Sí, pero no, va a ser condenado. No es que yo creo. Va a ser condenado porque ya ha sido condenado en anteriores ocasiones. ¿Va a ser condenado por el caso de la incapacidad de Dina Boluarte? De no haber permitido la defensa. Ojo, ¿ya? Eso está adelantado, ¿ya? El tema está en que yo sí creo que acá va a haber criterio constitucional que va a entender que la Constitución no se lee del reglamento, sino al revés, ¿no? El reglamento se lee de la Constitución y eso es lo que ha hecho el tribunal. Ha dicho, para que efecto de que no parezca esto de pura verborrea, puro ejercicio retórico, narrativas, vamos a ponerle requisitos a este reglamento.
porque no puede ocurrir precisamente que con 104 votos aparezca la posibilidad y la realidad, porque las mociones son, digo, en esta moción se dice A, B, C, D, E, y esto es inmoralidad. Yo no estoy de acuerdo con A. B, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, por eso es que se tiene que No, debatir. y en eso yo estoy de acuerdo con usted, doctor, más de lo que cree. Me sigue llamando la atención y nos salimos un poco de este púlpito intelectual, hablando de términos de derecho. Vamos a la realidad, que es el sentir de una sociedad, y no le estoy hablando de cómo eso afecta a los derechos de una persona, porque eso no va por ahí, sino políticamente hablando. La gente se toma esto como un ratito. ¿Por qué la señora Dina Boluarte se está ofendiendo porque le han dicho incapaz moral? No es que esto busca restituirla. Entonces, está saliendo a dárselas de ofendida después de cómo ella ha actuado con toda la población. Lo silenciosa es que ha evaluación sido, política ¿no? tuya. Lo insensible que ha sido. No es una evaluación política mía, es una evaluación política más del 90% del Perú. No, que esa es salga una a hacer, vamos a atribución. decirlo De alguna así, manera, un ¿no? berrinche Esa es una para que le atribución. retiren una No, calificación de no es un incapacidad. berrinche. ¿No le parece a usted quizás un poco torpe? Más bien es un berrinche decir que es un berrinche. ¿Sabes por qué? ¿Cuáles son los efectos ¿Por qué? jurídicos? ¿Por qué? Porque a ella, jurídicamente, ¿en qué le afecta que esta Que se calificación mantenga se el mantenga? calificativo. Puede ¿no? ser hasta, es que es Es el su honor, fundamento, como dice usted, por es su supuesto, honor. para Entonces es un comenzar. tema de honor, que quede claro, Dina Boluarte está defendiendo su honor acá, nada más. ¿De qué honor? Su honor. No, Su buena honor. reputación, Su buena imagen, ¿Y usted cree sí, que cuando le quiten y esa su derecho calificación ella fundamental. va a tener buena reputación, doctor? Seamos honestos, bajémonos del debate No, académico. a ver, acá. dígame usted, ¿no ha habido presidentes desastres en su primera gestión y han tenido segunda? Correcto. Ah, Pero usted cree que si se le quita la calificación, no, por supuesto ella que va- sí. su reputación se ¿Por qué? reinstaura. Porque, a ver, no sé si de repente para ti, pensando desde fuera, sea muy simpático decir, pero ya aguántate. En primer lugar, los derechos son míos, no son tuyos, ni de ella, ni de los que están viendo. No, pero le Ya, pregunto, pero como estrategia de cara, si lo que ella quiere pues, si lo es que si ella tú vas quiere a es cuidarse preguntar, el honor, vas a generar si lo que una usted quiere es premisa que cuidarse el además es honor. triste escucharla cuando finalmente aparece que está en debate los derechos que son violados objetivamente. ¿cuál es su derecho? Su derecho al honor, ¿se refiere usted? Al No, honor. es que como consecuencia, es que claro. Sí, para que quede A claro, ver, es al honor. dime una cosa, ¿a ti te gustaría que todo el mundo te conozca de por vida como incapaz? Por supuesto que no. Ah, nadie, entonces es el mismo pero derecho de todos. La señora Dina Boluarte no tiene también que responder por sus actos, por sus omisiones. Y que no tenemos nosotros. y que lo haga políticamente, Por- lo que no puede ocurrir, exactamente. lo que Pero no este es un podrá, calificativo pues que no va a es que tener no es moral, efectos jurídicos. no es moral. Pero si no va a tener efectos jurídicos, ¿Por qué lo no que va a ella tener quiere- efectos jurídicos? Porque ¿cuál va a ser? Que se le tendría que restituir en la No, presidencia. realmente yo no entiendo. Explíquele entonces, doctor. Hay que te estoy tratando de explicar y no lo entiendes porque no quieres entenderlo. Ah, te porque estoy ya, diciendo, ok. porque no quiero, Entonces porque no creo le que no reformulo puedas. la pregunta a Porque ver no si creo usted que lo no puede, puedas. si usted lo ¿Por puede qué tendría responder. efectos jurídicos si no va a generar una restitución Exacto. de la presidenta? O sea, ¿dónde está el efecto jurídico? Es Exacto. Primero simplemente que se le quite. anular las palabras. Pero ¿cuál es el efecto aparentemente- práctico de que le quite? Bueno, Doctor, el efecto hablándole a la práctico gente, no será el que abogados. no importa que sea práctico o no práctico. El tema está en que no existirá una determinación a través de una resolución pública estatal donde le hayan calificado de una manera cuando no se le ha permitido ejercer y responder a la imputación. Que políticamente ocurra que la gente, como los enemigos, si tiene muchos o pocos enemigos, el mundo de la política lo determinará. Lo que no puede ocurrir es que pacifiquemos, normalicemos que el Estado te pueda calificar y eso sin que te hayan permitido decir una sola palabra. ¿Ya? Entonces, dos problemas. El primer problema, me da la defensa y me da 56 minutos para defenderme, sin considerar que ella podría haber buscado cualquier otro abogado y no se hizo. Le das 4 mociones de vacancia donde le imputan diversas situaciones que comprenden globalmente el sentido de lo moral según ellos. Entonces, hay imputaciones. Yo pude haber dicho, no estoy de acuerdo con esta, no estoy de acuerdo con esto y lo demuestro. Listo. Pero sin embargo, en la globalización que haces ahora, resulta siendo que todo es cierto. Pues el problema de ella es que no es cierto. No. Y reformulo mi pregunta. Ella, la señora Boluarte, lo que quiere es restituir su honra, que ha sido en un aparato, en un dispositivo legal del Congreso, ha sido calificada ella como una persona incapaz moral permanente. Ella lo que quiere es que se le restituya la honra. Pero yo le hago la pregunta, ¿no cree usted que más allá de estos temas legales, su honra va a estar mellada? Y ya está mellada. ¿Cuál es la diferencia práctica? Evaluemos eso en un mundo distinto.
no en el mundo de las resoluciones y pronunciamientos estatales. Exacto. ¿Ok? Puede ser que ella después en el mundo de la política puede ser que no tenga ningún tipo de ánimo, de cariño, lo que sea. Pero eso queda ahí. Es como en el momento. En este momento los candidatos tienen gente que lo apoya y gente que lo detesta. Está bien. Pero no existe una calificación como una sentencia, como una resolución del Estado peruano que la califica de una manera. O sea, lo que le interesa es que no esté en el papel. No, no es un papel, señorita. No es papel. Es una forma de decirlo, no es un doctor papel. Que es no un esté acto en un estatal. documento. Sí, de acuerdo. Entonces, pero Pero en cuyo un único documento. efecto jurídico es que ella salga de la presidencia. Y eso ¿De qué? eso no se está disputando, usted me dice. No, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Nosotros lo hemos presentado como una pretensión. Lo hemos presentado por considerando que es posible, por eso es que en nuestro cuadro de pretensiones existe una situación donde decimos, si aparece que hay una nueva elección, no se podrá ejecutar, pero si aparece la posibilidad de antes, ¿a dónde se retrotrae? Al momento de la votación, para efecto de defendernos. Si se vota de igual manera, ya nos habrán escuchado. No faltará un congresista que escuchando la defensa pueda cambiar de opinión y se cambia la correlación. Pero eso no va a cambiar porque es impopular. ¿Quién sabe? ¿Quién eres tú? Adivino. Mago eres. No es así. Tendría que ocurrir la posibilidad de que escucharla y una vez que uno es escuchado, establecer un criterio. ¿Lo podrán mantener? No lo podrán mantener. Entonces, el tema está en que eso es derecho de ella. Doctor Campos. No depende de la gente que le guste o no le No, guste. totalmente de acuerdo, ¿no? Pero no se hizo. Y ustedes no están buscando volver a llevar a cabo ese proceso. Cuando yo le presenté al día siguiente, yo sí quise ese tema. Y ella no Porque quiso. ¿sabe qué es lo problema? Que el principal problema de desconstitucionalización de este país pasa por creer que las cosas se hacen como el pueblo quiere. Y el pueblo, que además es una inversión No, es política, un riesgo altísimo. ¿no? Y es altísimo. Entonces lo importante es hacer las cosas conforme la Constitución manda. Usted le propuso a la señora Dina Boluarte entonces ir por el camino de anular este proceso y que se le permita defenderse. Por supuesto, ¿Y es ella, lo que ¿y ella corresponde. qué le dijo? En su momento no pasó hasta este final, donde hemos llegado a una conversación donde, creo yo, de su perspectiva de estadista, por encima que uno le pueda discutir lo que sea, de estadista, y yo, de mi vocación constitucionalista, ya estoy harto que la gente quiera hacer lo que le da la gana. ¿Por qué ¿Sabe? le dijo que no? No, me dijo que sí, por eso hemos firmado la demanda. No, pero no están buscando ya restituir, digamos, el proceso, iniciar de nuevo el proceso y que ella pueda hacer Porque no existe eventualmente. ningún ánimo desestabilizado de la presidenta. Su ánimo no está en la idea de volver y generar. A ver, la preocupación, fue atajo, por lo que decía preocupación antes. nuestra es más bien las coincidencias que existen en la historia. A Martín Vizcarra lo vacaron en octubre del mismo año, en relación al mandato congresal, que a Dina Boluarte. ¿Cuál es el tema objetivo que está ocurriendo en este momento? Que estos congresistas están en su último año de mandato aprobando en los términos que quieren el presupuesto que va a gobernar el próximo año. Entonces, ¿hay diversas motivaciones para que esto haya ocurrido? Sí. Pero por encima de eso lo que no puede ocurrir es que esto vuelva a ocurrir. O sea, que aparezca un grupo de gente con un buen presidente, imaginemos, suspendiendo mi opinión sobre lo de Dina Boluarte, un buen presidente, excelente, que incomode a los grupos de poder, que incomode al Congreso y le permitamos hacer lo que pasó con Dina Boluarte. Eso no puede ocurrir. De eso se trata. Entonces se trata de marcar un precedente a futuro. Miren usted mis dice. pretensiones, que se establezca como criterio vinculante que efectivamente no se puede hacer estas cosas. Porque no puede ocurrir, o sea, nuevamente, o sea, yo comprendo, y más bien compréndame también la pasión en la respuesta y la pasión en las preguntas. Pero lo que voy es lo siguiente, que objetivamente hablando, esto se ha convertido en una fuente de conflicto permanente. Cuando uno ve el proceso electoral, tiene una etapa de guerra, que es la campaña electoral, que se puede hacer lo que sea. Y luego viene la paz, pero con la vacancia por incapacidad moral, que mucha gente incluso lo entiende como un centrifugador político, al final de cuentas se convierte en hacer lo que quiere el Congreso, que materialmente hace que lo que no corresponde a un Estado como el nuestro. El presidente lo elige el pueblo, el Parlamento lo elige el pueblo. Entonces, para que este le quite el poder, tiene que ocurrir una situación de excepción. Lo que no puede ocurrir es que se reduzca a votos, porque nuevamente, pongamos un nombre, no, ni nombre, un buen presidente que incomode al Congreso y con voto lo saca. No, y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? O sea, lamentablemente
hay ciertos candados democráticos que se tienen que mantener para que las cosas no Sí. se muevan cada vez que hay un terremoto, y hay que ser, pues, hay que pegarnos al Estado de Derecho. Eso lo hemos criticado siempre, ¿no? Ahora, vámonos al plano no de la discusión jurídica, ¿no? Sino, como le digo, de lo que se percibe desde afuera, ¿no? Bueno fuera, ojalá se defina esto finalmente y se establezcan candados de cómo utilizar este mecanismo que tanto daño además hace a la estabilidad. Pero por otro lado, la gente dice, a ver, ok, Dina Boluarte está diciendo que no es incapaz moral, que no se le debió vacar, pero igual quiere cobrar el sueldo vitalicio. ¿Cómo se responde a eso, por ejemplo? ¿Por qué? Porque en el diseño nuestro, las elecciones, nuevamente, el presidente tiene dos fuentes de poder, la elección popular y la sucesión presidencial. En la elección popular se eligen por planchas, pero una vez que pasa que el presidente deja de ser presidente, ocurre la sucesión presidencial. De tal manera que al propio Gerí le va a tocar la pensión como presidente de la República. ¿Y esto por qué? Porque precisamente producto de la pasión de lo que el pueblo quiere, hay una reforma que lo puso como presidente en funciones. Así lo pone. En el artículo 113, el presidente del Congreso es presidente en funciones. Una barbaridad. Y miren, que a mí me conviene esa interpretación. Porque si en el momento, yo imaginemos, muy difícil, apareciera que me dan la razón y la restituyen al momento en el cual va a ir la votación. A la otra me dijeron, pero es irreparable porque ya es presidente. No es irreparable. Al señor Gerí lo eligieron para ser representante político, no para gobernar. Y según la Constitución sigue siendo... Pero hagamos la paradoja, para efecto de ver cómo esa reforma constitucional hecha por pasión es una barbaridad porque es por la pasión. ¿Qué pasa? Supuestamente él es presidente del Ejecutivo en funciones porque es presidente del Congreso. ¿Es así? Cierto. El 26 de julio del último año del mandato, acaba su mandato y asumen los nuevos congresistas. Si él es presidente del Ejecutivo porque es presidente del Congreso y el 26 de julio deja de ser congresista, ¿qué pasa entre el 26, el 27 y el 28 de julio? No hay presidente. Una idiotez. Una idiotez. O sea, habría un vacío de poder de todas maneras en esos Porque días. en esa interpretación, ¿no?, se entiende que es presidente en funciones. Y es por eso que se acuerdan que a Sagasti no le permitieron entregar la banda. Es no solamente falta de cordialidad, sino que además es una mala interpretación de la sucesión. Cuando el presidente del Congreso se vuelve por sucesión constitucional, por la Constitución, presidente del Ejecutivo, deja de ser presidente del Legislativo. Ahora, a Merino y a Sagasti se les negó la pensión vitalicia. Es una ¿no? estupidez. Porque los dos son presidentes. O sea, Para porque si usted no, sí debieron ¿y recibir saben por qué? ambos. Porque lo que define políticamente a los estados constitucionales desde el siglo XVIII, artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, es que en aquellos estados donde no se protege derechos ni existe división del poder, no hay constitución. Ahora, usted, doctor Permítame Campos, con eso solamente para terminar. Sí. Entonces, lo que define políticamente es respeto de derechos y, segundo, división del poder. Si nosotros nos manejamos en la teoría de presidente en funciones, tendría que ocurrir dos cosas que son políticamente absurdas, ¿no? Primero, que este presidente elegido para representar no podría hacer todas las revoluciones que en este momento, por ejemplo, Gerí está anunciando. ¿Ya? Segundo, pero por encima de todo, él, si mantenemos que es presidente del Ejecutivo porque es presidente del Congreso, estaríamos concentrando el poder. Solamente habría judicial y Congreso. Lo que no es así. Por eso es que cuando es sucesor presidencial, Gerí y todos aquellos, el problema está en que, bueno, le costará al Estado, pero el Estado tiene que comprender precisamente que las vacancias y este tipo de quitar el poder tienen que ser siempre excepcionales. Cuando ustedes revisan las vacancias, ninguna tuvo vocación sancionadora, ninguna. Murió, murió. Se fue del país sin permiso, se fue del país sin permiso. No regresó del viaje cuando tenía que regresarlo, vacante. Fue condenado por los procesos, los artículos del 117, ahí está. Y doctor, justamente en este contexto, ¿no?, de abuso, vamos a decirlo, de estas facultades del Congreso para remover a los presidentes de manera veloz, express, en muchos casos, estemos o no de acuerdo con que salga una persona determinada del poder. ¿No le parece razonable esta regla que se está poniendo en la práctica de que los presidentes que hayan asumido
la presidencia, valga la redundancia, por sucesión, es decir, como la señora Dina Boluarte, como el señor Francisco Sagasti, como el señor Merino, no reciban el sueldo vitalicio? No, porque es diferente el caso. ¿Por qué? Sagasti y Merino fueron del Congreso elegidos para representar, en cambio Dina Boluarte fue elegida Pero Martín para gobernar. Vizcarra, que fue también elegido como vicepresidente, tampoco recibe pensión. Bueno, entonces hay que corregirlo. Es como el tema. O sea, Martín Vizcarra también debería recibir pensión vitalicia. Yo estuve, por supuesto. El tema es como la defensa que hice con el conflicto competencial. Yo estuve seducido porque sí se puede investigar. Pero ¿qué ves en la práctica? ¿Cómo actúa el Ministerio Público? Deteriora políticamente el mandato presidencial. O sea, los americanos entendieron siempre mejor el problema. Los americanos le dan inmunidad total y para siempre por acto de función. ¿Por qué? En el fundamento de la sentencia dice lo siguiente, la Corte Suprema dice lo siguiente: cuando tú permites investigaciones a los presidentes de la República, le provocas oprobio público que descapitaliza políticamente al presidente. Uno. Dos, y además lo más importante, y así de fuerte y textual, provoca el político cobarde. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Rectifica esa situación, la rectifica. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es rectificar, no mantener el error. Ahora, usted, doctor Campos, nos decía, ¿no? Está en el caso en el que justamente Dina Boluarte está reclamando este recurso de amparo ante el Poder Judicial por el proceso de vacancia, pero no está en lo que tiene que ver con la pensión vitalicia. No, me ha conversado, pero yo todavía no tengo ningún... No está incluido en No eso. estoy incluido en ese tema, Ok. por lo menos por ahora, porque la única vez que conversé con ella fue justo para esta demanda, ¿no? Y retrocediendo al tema del recurso de amparo, hay algunas preguntas que le quiero trasladar del chat. Espero igual Cuando considere quiera, que sí. Sí, muchas sí. personas No, aquí no, no no, saben sí, de yo- temas legales y no se ofenda si una pregunta no es tan legal. No, Pero justamente aquí Marco Benvenuto comentaba, ¿no? Para ahorrar tiempo, el caso terminaría en el TC pidiéndole que se defina la incapacidad moral permanente, pronunciándose de nuevo con una sustracción de la materia. ¿Es lo que se buscaría con este proceso de amparo, dependiendo cómo avance? Definitivamente hay dos pretensiones. La primera pretensión es evidentemente por afectación a la defensa, por afectación al debido proceso y por igualdad, considerando los antecedentes, que se retrotraiga. Eso va a tener sustracción de la materia ¿cuándo? En junio del próximo año. En junio del próximo año, si no hay decisión del Poder Judicial, que ustedes ven que es muy difícil por los temas de tiempo, esa pretensión va a ser sustraída y no se puede ejecutar. La segunda sí, la que le quiten de la resolución, porque va a ser vacante, es como lo que hizo con el cierre del Congreso. Este tribunal agarró y dijo, está mal. ¿Pero acaso puede hacer algo con eso? No, ya no. Ya no. Sino marcar la pauta de acá en que es adelante. inconstitucional, es lo mismo, y le va a decir, ¿sabes qué? Efectivamente, esa calificación no le corresponde porque no se le permitió la defensa. No, ni siquiera evaluando si es que efectivamente las mociones dijeron algo que justificara que fuera moralmente incapaz. No, eso no. Lo que le está diciendo es, no te defendiste, entonces no corresponde la calificación.